Instituto Nacional Electoral ha solicitado un presupuesto de 18.500 millones de pesos para 2015. El monto es 52% superior al que se ejerció en 2009, cuando fue la última elección intermedia. Pero también es que el nuevo INE tiene muchas otras facultades, como es la de atraer, de supervisar y organizar eventualmente las elecciones locales. La última reforma electoral le dio al INE 74 nuevas atribuciones. El consejero electoral Ciro Murayama argumenta que el presupuesto para el 2015, si se toma en cuenta el costo por elector, será 17% inferior al ejercido en la última elección del 2012. Profesor de Economía en la UNAM, especialista en temas electorales. Hoy nos acompaña Ciro Murayama, consejero electoral del INE y presidente de la Comisión Temporal de Presupuesto. Ciro, gracias por acompañarnos. Acaban de solicitar 18.500 millones de pesos de presupuesto y las críticas han surgido, como en el pasado, en el IFE, en donde cada año se critica este asunto, sin saber que buena parte de lo que ustedes solicitan es por las atribuciones y obligaciones legales que tienen. Antes de entrar al tema del dinero, yo quiero saber tu opinión sobre este incremento de atribuciones que tú has dicho es parte del hecho de que tengan que pedir más dinero para cumplirlas. Ha habido, creo que 150 nuevas atribuciones desde 2007 a la autoridad electoral y eso significa más gasto. ¿Qué opinas de que la autoridad tenga cada vez más y más atribuciones? Bueno, en efecto, ahora hay 74 nuevas atribuciones nada más de la reforma de 2014. Creo que algunas se explican muy bien si se trata de tener un sistema de partidos con mayor transparencia, mayor rendición de cuentas, mayor fiscalización, y eso no se hacía lo suficientemente bien o a profundidad en las entidades. Ahora se crea pues una fiscalización desde el Instituto Nacional Electoral que irá a meterse a las campañas a diputados locales, a presidentes municipales, a gobernadores. Pues eso implica una inversión. Otras que me parece que amplían derechos, como la credencialización de nuestros connacionales que viven en el exterior, pues son muy, creo que pertinentes, y en efecto a nosotros nos toca pedir los recursos para que esto que está en la Constitución, en la ley, no sea un buen propósito programático más en nuestras normas, sino una realidad. A la autoridad electoral en México le toca hacer cosas que en otros países hace el Estado, pero con cargo, por ejemplo, al gobierno, el emitir una cédula de identidad. ¿Crees que este modelo de que la autoridad electoral se le den más y más y más atribuciones y sea probablemente la autoridad electoral en el mundo con más cosas que hacer, sea la ruta correcta para fortalecer el sistema electoral? Mira, yo creo que no es un diseño de escritorio, sino que es una evolución que tiene que ver con nuestro contexto particular. El hecho de que el IFE y ahora el INE haga el padrón de electores y entregue una cédula, una credencial para votar con fotografía, que realmente usamos para muchas más cosas que para votar, fue por una cuestión de credibilidad, pero lo está haciendo bien la institución. Hemos visto un montón de proyectos del Registro Nacional de Población que fracasan una y otra vez. Si esta autoridad lo está haciendo bien, a mí no me parece que sea per se un mal modelo. El cálculo dice que para el presupuesto para el año que viene, que son elecciones intermedias, es 50% superior al que hubo en 2009, que fueron las últimas elecciones intermedias. Pero tú has dicho, no sé si sea correcto, que el costo por elector va a ser menor que en la última elección, aunque fue presidencial, la del 2012. ¿Cómo se hace este cálculo? Bueno, por un lado, desde que el INE, el IFE y ahora el INE es autónomo, el costo en términos reales de operación ha crecido un 30%, el padrón ha crecido un 60%. Para este año electoral, que se dispara siempre porque hay que hacer pues la impresión de boletas, la instalación de casillas, frente al último proceso electoral bajan los proyectos, los costos en un 10%, a pesar de que también ha crecido, por ejemplo, en 6% el número de casillas a instalar. Crece el padrón, crece la gente, hay que llevar la casilla cerca de donde vive el ciudadano, aunque solo vaya a votar por diputados y por consulta popular, y no además por presidente y senadores. Entonces el esfuerzo organizativo es prácticamente el mismo. ¿Por qué baja? Hay una ventana de oportunidad que nos da
lo que se llama casilla única. En vez de estar duplicando esfuerzos entre la autoridad local y la autoridad federal en las 17 entidades donde se tendrán elecciones el mismo día, el 7 de junio próximo, se pone una sola mesa y, por ejemplo, pues ya no tienes que imprimir 2 listados nominales, sino solamente uno. No tienes que ir a capacitar al 10% de la gente para la local y al 10% para la federal. Va a ser en total el 13%, ya no el 20% previo. No necesitas 4 funcionarios de casilla para la local y 4 para la federal, en total van a ser 6, ya te ahorraste ahí un 25%, entonces esas son las ventanas de oportunidad. En total, ¿cuánto crece frente a 2012 el presupuesto del instituto, incluyendo partidos y demás? Un 4%. ¿Por qué si ahorramos en proyectos del instituto crece de todas formas el presupuesto? Precisamente por las nuevas atribuciones y las nuevas áreas que nos encargan crear: la unidad de lo contencioso electoral, la unidad de vinculación con las autoridades locales y una unidad de fiscalización mucho más grande. Incluso nosotros desaparecimos uno de los centros del instituto, el Centro del Desarrollo Democrático, pues para no seguir multiplicando incluso los edificios que tenemos que alquilar para atender nuestras obligaciones de ley. El mes pasado, el INE publicó los lineamientos para la cobertura de las campañas 2015 por parte de los medios de comunicación. Los medios deberán de procurar un trato homogéneo en el número de entrevistas y reportajes de los candidatos. Los medios deberán de presentar la información de manera imparcial, neutral y objetiva. Los medios deberán privilegiar la información por encima de las alusiones privadas. Tiro, antes de pasar al siguiente tema, yo tengo 2 preguntas más. La reforma electoral centraliza muchas funciones en el INE. Uno esperaría que el aumento que ustedes solicitan por más obligaciones significara un decremento en los organismos estatales por menos funciones que llevarán a cabo. Sin embargo, yo creo que eso no ocurrirá. ¿Sabes si ocurrirá eso? Bueno, hay parte de lo que van a hacer los organismos locales que vamos a compartir, como la casilla única. Nosotros en nuestra solicitud presupuestal tenemos contemplado compartir esos costos de las tareas que vamos a hacer conjuntamente y que implican una bolsa de 902 millones de pesos para todas las elecciones que se van a hacer en las 17. Pero, por ejemplo, la fiscalización que ustedes van a llevar a cabo de manera centralizada, yo supondría que los órganos electorales de los estados deberían de pedir menos dinero, puesto que esa labor ya no la llevarán a cabo. En efecto, incluso en las reformas legales que están haciendo algunos estados, algunas entidades, ya están desapareciendo la función de fiscalización y los cuerpos locales de fiscalización a los partidos. Algo que ha generado un poco de molestia, poca desafortunadamente, es que a nivel estatal los partidos políticos se aumentaron el presupuesto, pues a veces hasta el 50%, con el pretexto de que había que cambiar la fórmula. Esto me parece que esto sí no tiene ninguna justificación, Ciro, de que de la noche a la mañana esto ocurra. ¿Qué opinas? En efecto, yo creo que el financiamiento público preponderante debe de seguir adelante. A pesar de la mala fama del financiamiento público, creo que blinda al sistema de partidos de que dependan del poder económico o peor aún de dinero de origen delincuencial, pero yo creo que los montos pueden ser revisados continuamente a la baja e incluso diría, ahorita que se está discutiendo salario mínimo, sí hay que desvincular salario mínimo de financiamiento a partidos, porque una recuperación de las percepciones de los trabajadores implicaría una escalada muy alta de los dineros de los partidos sin justificación. Por otro lado, el nuevo lineamiento para reglamentar los medios de comunicación durante las campañas. Un aspecto que a mí me parece preocupante es el hecho de que algunas de estas infracciones eventualmente también serán causal de nulidad, siempre y cuando sea determinante, en fin, todo eso. Pero, por ejemplo, en la parte de los llamados infomerciales, es decir, un pago de información, o más bien presentado como información, pero que es publicidad, pero que no hay factura al respecto, sino que son arreglos que puede haber entre los medios y los partidos o los candidatos. ¿Cómo se puede detectar eso? Eso va a estar prohibido, eso va a estar sancionado y podría ser causal de nulidad. Pero ¿ustedes con qué elementos pueden determinar que una entrevista no fue una entrevista informativa, sino que fue pagada, por ejemplo? Bueno, la Constitución prohíbe que los partidos contraten tiempo en radio y televisión, ya sea en los tiempos de publicidad o, peor aún, publicidad disfrazada. Lo que nosotros vamos a hacer es un monitoreo para espacios de noticieros que no tiene directamente un carácter vinculante de obligación al medio, sino simplemente registrar quién está haciendo una cobertura más o menos inequitativa. Por el lado de la nulidad de elecciones, en efecto, en esta reforma se metieron 2 causales que hay que aplicar y tomar con mucho cuidado.
que es el uso del dinero como causa de nulidad para anular una elección y el mal uso de los medios de comunicación, y ahí pues yo creo que tendría que demostrarse fehacientemente que estas infracciones ocurrieron y que además son determinantes sobre el resultado de las elecciones. Mi criterio es que lo que hay que proteger es el voto del ciudadano. Ciro, yo creo que los lineamientos que el IFE antes y hoy el INE ha establecido, aunque no son vinculantes, han creado una mayor responsabilidad de los medios de comunicación, y yo he visto los datos históricos y en general ha habido un trato proporcional a la fuerza de cada partido. Siento que una vez que la industria empieza a ser más competida y la reforma en telecomunicaciones lo traerá, este tema de los lineamientos empieza a perder vigencia y necesidad. Y que en el futuro creo que ya no deberíamos de tener lineamientos una vez que hay competencia en la industria. ¿Crees esto? Bueno, a mí me parece que han sido un instrumento muy útil. Como bien refieres, venimos de unos años donde todavía en 1988 el 90 y tantos % del tiempo de los noticieros en televisión fueron al candidato del partido en el gobierno y toda la oposición tuvo menos del 8%. En ese contexto nacen los lineamientos y en efecto creo que el propio desarrollo democrático nos da un concierto de más voces, de más pluralidad, incluso en la propia industria de los medios, que naturalmente inyecta diversidad y pluralidad. En los lineamientos, el INE solicita una cobertura respetuosa y abierta. Se deberá de distinguir de forma clara aquellas que sean notas informativas, de comentarios u opiniones. El INE señala que los comunicadores tienen la responsabilidad de proyectar una visión lo más objetiva y apegada a la realidad. Se deberá respetar la vida privada de los candidatos siempre y cuando no tenga implicaciones en lo público. Hay quien piensa que la cobertura mediática que tendría que hacer el INE también deberían de cubrir los programas de opinión. ¿Cuál es el criterio del INE al respecto? Bueno, el IFE y ahora el INE se ha prestado a medir lo que son los noticieros. A eso manda la ley. Yo creo que eventualmente puede pensarse en otros espacios, pero es más difícil establecer una metodología homogénea para comparar y quizá medir el número de apariciones y de menciones, de tiempo, de presencia de candidatos y distintos partidos podría ser una llave de entrada para contemplar estos otros programas. Piden ustedes, Ciro, crítica respetuosa. Pero este adjetivo respetuoso pues tiene interpretaciones diversas. Para mí que un comunicador cuestione severamente puede ser algo válido para informar a la gente. Hay una posible perspectiva que incluso viene desde antes. Yo formé parte de esa institución, en donde hay como el trato de la audiencia como infante. Entonces no puede haber crítica dura, no se puede uno meter en su vida privada. Es una sugerencia que viene desde antes. Pero ahora, de este lado, yo digo, bueno, ¿y por qué no? La gente quiere saber la vida privada de los candidatos. La vida privada de los candidatos a veces nos dice mucho de cómo se pueden comportar en público. Bueno, por lo que hace a la primera parte, o bueno, directamente a la de la vida privada, a mí me parece que todos los ciudadanos, aunque se dediquen a la política, tienen un espacio de privacidad, sus preferencias sexuales, con quién viven, qué hacen al interior de su casa. Eso debe ser totalmente respetado, si no tiene que ver con la campaña. Y por el otro lado, yo creo que la severidad debe ser bienvenida, que pueda haber una crítica severa y al mismo tiempo respetuosa. Claro, la verdad es que muchos interpretan severidad con falta de respeto. Estoy totalmente de acuerdo. Severidad, crítica dura. Y lo privado me refería, cuando hubo este incidente del diputado del PAN en Puerto Vallarta, él decía que era vida privada. A mí no me parece que sea vida privada cuando te vas de fiesta con otros diputados y un grupo musical y bailarinas. Por eso yo lo único que creo es que sí, lo realmente privado es privado, pero la frontera es muy movible, se da lugar a algunas controversias. Y los propios políticos deben de entender que están expuestos a ese tipo de exposiciones. Por supuesto. Ciro, gracias por habernos acompañado. Al contrario, gracias a ustedes. Ha sido una emisión más de Periférico 1313. Muy buenas noches.